22 de enero de 1932. En el occidente salvadoreño, miles de campesinos, muchos de ellos armados solo con machetes, escopetas viejas y garrotes, amenazaban entre gritos y consignas: ¡Viva el comunismo! ¡Viva la Internacional! Tomaron alcaldías, comandancias y pueblos enteros. Apaneca, Huayúa, Izalco, Nahuizalco, Tacuba, todos ardían en rebeldía. La respuesta fue inmediata. El general Maximiliano Hernández Martínez, desde la presidencia, organizó una defensa implacable. En la capital, voluntarios de las clases alta y media formaron la Guardia Cívica, y en el occidente del país se desató la masacre. Martínez fue claro: «No vamos a dar cuenta de prisioneros», dijo. En pocos días, la rebelión fue sofocada. No hay una cifra clara de las bajas, pero en su mayoría fueron indígenas pipiles. El terror se convirtió en política de Estado. No había oposición, no había libertad de prensa, no había críticas. El país entero comprendió que a Martínez no había que amarlo, había que temerlo. Soy Óscar Portillo y esto es Archivo 503. En 1899, un joven cadete salvadoreño escaló los muros de la Escuela Politécnica de Guatemala y huyó en la oscuridad de la noche. No lo sabían sus compañeros, pero aquel desertor llegaría a ser el hombre más poderoso de El Salvador. Se llamaba Maximiliano Hernández Martínez. Militar disciplinado, intelectual esotérico, reformista paternalista y dictador implacable. Gobernó 13 años entre carreteras y censura, cooperativas y leyes discriminatorias, modernización y matanzas. Fue el artífice de una de las represiones más sangrientas en la historia del país, el protagonista de un pulso constante con la prensa y con Estados Unidos, y el hombre que, aferrado al poder, terminó derrocado por la fuerza de un pueblo en huelga. Su historia va de la gloria al exilio y de la soledad a una muerte brutal a manos de su propio chofer. Este es el primer episodio de Archivo 503, Maximiliano Hernández Martínez, el último dictador de El Salvador. Es el 29 de octubre de 1878 en el pequeño pueblo de San Matías, distrito de Opico, en La Libertad. Acaba de nacer el hijo de Petrona Martínez y Raimundo Hernández, un niño al que llamarían Maximiliano Hernández Martínez. Petrona y Raimundo eran de pura raza náhuatl pipil. Aunque su lengua ya era el español, sus rasgos conservaban la herencia indígena. El empleo de Raimundo le permitió a la familia Martínez vivir en un modesto nivel de clase media-baja. Raimundo Hernández, coronel emigrado de Guatemala desde la caída del presidente Vicente Serna, se había establecido en El Salvador trabajando como mayordomo en una propiedad agrícola. Pero con el paso del tiempo decidió regresar a su natal Guatemala y con él Maximiliano cruzó la frontera para vivir en el país vecino. Su infancia, adolescencia y juventud transcurrieron en Guatemala. Allí obtuvo el bachillerato e ingresó como cadete en la Escuela Politécnica de Guatemala. Martínez había cumplido con todos los requisitos para graduarse como subteniente y así ascender a oficial. Sin embargo, una riña política entre los presidentes Manuel Estrada Cabrera de Guatemala y Tomás Regalado de El Salvador reavivó el viejo antagonismo entre chapines y guanacos. Y en la Escuela Politécnica, ese sentimiento se encendió aún más entre los cadetes. Aunque contaba con amigos como Jorge Ubico, quien años más tarde sería presidente y dictador de Guatemala, otros compañeros le hicieron la vida imposible. Una noche cualquiera, cansado de los tratos que recibía, Martínez decidió escalar los muros del recinto. Amparado por la oscuridad y escondiéndose entre las sombras, caminó hasta cruzar inadvertido la frontera de regreso a El Salvador. Martínez vestía el característico pantalón rojo y levitín gris celeste de los cadetes chapines. Iba sucio, con la ropa marcada por el arrastre, y así se presentó ante el general Tomás Regalado, presidente de El Salvador, para pedirle protección.
Muchos biógrafos aseguran que Maximiliano Hernández concluyó sus estudios militares en el Politécnico de Guatemala. Sin embargo, las circunstancias de aquel momento lo convirtieron en los hechos, en un desertor. Aún así, eso no lo impidió avanzar en la carrera militar salvadoreña. El 14 de septiembre de 1900 obtuvo el grado de subteniente. En 1903 el de teniente. En 1906 consiguió 2 ascensos, capitán y luego capitán mayor. En 1909 alcanzó el rango de teniente coronel. En 1914 el de coronel y en 1919 el de general de brigada. Pero todos esos ascensos no significaron tanto como lo que viviría en 1908. Ese año, Martínez pasó por una experiencia que marcaría el rumbo de su vida política. Fue asistente de 5 jóvenes que compartían una casa en San Salvador. Los residentes no eran cualquiera. Estaba el chileno Carlos Ibáñez del Campo, futuro presidente de Chile entre 1927 y 1931. Julio Acosta García, presidente de Costa Rica de 1920 a 1924. El nicaragüense José María Moncada Tapia, presidente de Nicaragua entre 1929 y 1933. El hondureño Rafael López Gutiérrez, presidente de Honduras de 1920 a 1924. Y finalmente, Jorge Meléndez Ramírez, presidente de El Salvador entre 1919 y 1923. Estar rodeado de la élite política centroamericana y chilena influyó profundamente en un Martínez que estaba entrando a sus 30 años. En su afán por proyectarse como un intelectual y distanciarse de la imagen del militar tosco, Martínez comenzó a interesarse por temas propios de la intelectualidad de la época como la teosofía y la filosofía oriental. Ese interés lo llevó a afiliarse a las logias esotéricas y a sumergirse en las lecturas de autores como Elena Blavatsky, William Walker Atkinson, Annie Besant, entre otros. Aquellas corrientes marcaron tanto su vida que lo llevaron a adoptar el vegetarianismo, y fue precisamente su inclinación por estos temas, muy en boga en ciertos círculos intelectuales de la época, lo que le dio origen al mito del brujo de las aguas azules. Sus estudios y su disciplina implacable no tardaron en dar frutos. En 1922, ya con el grado de general, recibió el mando en jefe de las tropas destacadas en la frontera con Honduras. Poco a poco, Martínez fue escalando posiciones y asumiendo cargos claves dentro de la milicia salvadoreña. Se distinguía por no ser un mero técnico militar. Leía con avidez sobre distintos temas. Su carácter fuerte y rígido despertaba tanto admiración como rechazo. Uno de sus rasgos más llamativos era su pronunciación. Por su marcada herencia indígena, transformaba el sonido de la S en una sh. Así, en vez de decir San Salvador, decía San Salvador. No era un hombre de gran estatura, pero su excelente condición física lo diferenciaba de los oficiales disolutos que, en el pasado, habían ocupado altos cargos. Algunos incluso aseguran que ejercía una especie de poder hipnótico sobre el ejército. Martínez empezó a moverse en el juego político. Apoyaba abiertamente a figuras influyentes como el presidente Carlos Meléndez, a quien acompañaba con frecuencia en actos oficiales y eventos sociales. Durante el gobierno de Pío Romero Bosque, Martínez comenzó a ganar adeptos, con miras a futuras elecciones. En 1930, Romero Bosque convocó a comicios. En esa época no existían partidos políticos permanentes y los aspirantes a la presidencia lanzaban sus candidaturas de manera individual. Aprovechando la libertad electoral que el presidente Romero Bosque había prometido de forma categórica, Martínez decidió presentar su candidatura. Pronto se dio cuenta de que sus únicos apoyos provenían de sus amigos en las logias esotéricas, algunos compañeros militares y alumnos, todos tan pobres como él. De hecho, al causar baja por licitación, Martínez no contaba ni con sueldo ni con una casa propia. Un grupo secreto conocido como los 100 amigos de Martínez reunía mensualmente unos 500 colones, 5 por cada miembro, para sostener económicamente a la familia del general, el cual ya había contraído nupcias con doña Concepción Monteagudo. Por eso, muchos lo veían como un ajeno intentando abrirse paso por la política. ¡Ja, ja, ja! Es un pobre chiflado, decían. Por razones económicas y propagandísticas,
y al ver la popularidad que estaba alcanzando Arturo Araujo, candidato a la presidencia, Martínez decidió cambiar de estrategia. Buscó convertirse en su vicepresidente. Para lograrlo, unió a sus pocos seguidores y le entregó al Partido Laborista cerca de 4.000 adeptos que logró reunir. Ese respaldo le permitió ser designado candidato a la vicepresidencia y, en reciprocidad, Arturo Araujo le ofreció el Ministerio de Guerra y Marina. El día de las elecciones, por mayoría de votos, el Partido Laborista se impuso. Como resultado, fueron electos para ocupar la presidencia y la vicepresidencia de El Salvador para el periodo de 1931 a 1935 Arturo Araujo y Maximiliano Hernández Martínez. Martínez lo había conseguido. No solo había alcanzado la cúspide de la jerarquía militar salvadoreña, ahora también era vicepresidente de la República. Y aquello apenas era el inicio de lo que pasaría a la historia como el fin de la democracia en El Salvador. Cuando Araujo y Martínez asumieron el poder, recibieron un país prácticamente en ruinas. La situación era crítica. En los últimos años del gobierno de Romero Bosque, el impacto de la crisis económica mundial ya se dejaba sentir con fuerza. A ello se le sumaban tensiones sociales profundas. La indigencia crecía por la falta de empleo, el campesinado exigía salarios dignos y el precio del quintal del café se había desplomado. En este clima, unas 1.200 personas fueron arrestadas bajo acusaciones de actividades izquierdistas o de agitación obrera. La represión solo empujó a más campesinos hacia el borde de una rebelión espontánea. Y en cuestión de semanas, tras la toma de posesión de Araujo en marzo de 1931, comenzaron huelgas y protestas lideradas por organizaciones de trabajadores rurales. El descontento popular era innegable. Mientras tanto, el presidente Araujo, optimista, casi ingenuo, seguía multiplicando promesas y compromisos sin contar con recursos para cumplirlos. La gente sabía que viajaba con frecuencia y que no le faltaban las veladas de fiesta junto a sus amigos. Martínez, en cambio, procuraba mantenerse bien con los militares y construir una imagen favorable tanto ante el pueblo como frente a la élite salvadoreña. Pero la situación también golpeaba al propio ejército. El presupuesto era insuficiente y los pagos se retrasaban. La tensión explotó el 2 de diciembre de 1931. Un grupo armado atacó con ametralladoras la casa presidencial en San Jacinto. Martínez, informado del levantamiento, exigió ser admitido en el cuartel Zapote. Entregó su pistola como prisionero y por respeto a su rango fue recluido en la oficina del comandante coronel Santiago Ayala, quien también había sido apartado del mando. Lejos de verse acorralado, Martínez entendió que esa era su jugada maestra. Sabía que sus subordinados no atentarían contra su vida. Y también que, con el presidente depuesto, la ley le otorgaba el derecho de sucederlo. Durante los días 2, 3 y 4 de diciembre, un grupo de militares tomó el control del país, encargándose de firmar órdenes y manejar los asuntos urgentes del gobierno. El 5 de diciembre, el directorio militar entregó formalmente el poder al vicepresidente y ministro de Guerra, general Maximiliano Hernández Martínez. Así comenzó una etapa que sus opositores llamarían sin titubeos la tiranía de los 13 años. El gobierno de Martínez comenzó en medio de una fuerte convulsión política y social. Arrastraba problemas que venían desde la administración de Pío Romero Bosque, cuando el sindicalismo, el laborismo y el comunismo habían ganado terreno entre la población salvadoreña, impulsados por la crisis de desigualdad. Menos de 2 meses después de que Martínez asumiera la presidencia, el conflicto latente entre el campo, que tanto le había atormentado a sus predecesores, terminó por estallar. El Partido Comunista Salvadoreño, convencido de que un levantamiento campesino era inevitable, intentó colocarse al frente de una revuelta organizando una insurrección armada a nivel nacional. Pero la planificación apresurada y la captura de varios de sus líderes claves, tras descubrirse el complot, condenaron el movimiento al fracaso cuando finalmente estalló el 22 de enero de 1932. Solo algunas comunidades, mayoritariamente indígenas del occidente, tomaron las armas. Las tropas gubernamentales restablecieron el control en apenas 3 días.
Este episodio pasó a la historia como la masacre indígena de 1932. No existe un registro preciso del número de víctimas, pero historiadores estiman que pudo haber sido entre 8.000 y 10.000 muertos. Para Martínez, la consecuencia política fue clara. Perdió gran parte del apoyo que tenía entre los sectores más pobres, pero al mismo tiempo consolidó su respaldo entre la clase media y la élite económica. En medio de la emergencia, la Asamblea lo eligió presidente constitucional el 5 de febrero de 1932 para completar el periodo de Araujo. Algunos dirigentes liberales de peso se sumaron a su gobierno. Ante la oligarquía y una parte considerable de la población urbana, Martínez se convirtió en el hombre que había salvado al país de los horrores de la revolución comunista. Esto le permitió proyectar su imagen como el último y quizás el más importante de los grandes caudillos salvadoreños. Se le reconocía una honestidad personal intachable, y su administración, que implementó la auditoría de los gastos estatales, se ganó la reputación de ser un gobierno transparente. Su llegada al poder marcó el inicio de la modernización del Estado salvadoreño. Consciente de que no podía hacerlo solo, se apoyó en la pequeña burguesía de origen liberal y en algunos cafetaleros progresistas del sector medio para impulsar reformas de gran alcance. Si bien su reformismo tuvo un fuerte componente paternalista y de mano dura, perjudicó a una buena parte de la oligarquía y, en cierta medida, benefició a los sectores populares. Sin embargo, algunos afirman que muchas de estas medidas también respondían a las demandas históricas de la clase media. Este progreso alimentó el sentimiento nacionalista. Un claro ejemplo fue la negativa del gobierno a aceptar la oferta de Canadá y Estados Unidos para intervenir y sofocar la insurrección de 1932, así como su decisión de no permitir el tránsito de tropas estadounidenses por El Salvador durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el gobierno de Martínez distaba mucho de ser perfecto. En 1933 enfrentó la primera protesta directa contra una de sus medidas, la ley de prensa. La oposición vino de los periodistas de San Salvador, que emprendieron una intensa campaña contra la nueva normativa. Sin embargo, la batalla se perdió. Tras su derrota, los periódicos capitalinos suspendieron su publicación durante 9 días como señal de duelo. A partir de entonces, las suspensiones de medios y sanciones contra los directores y propietarios se volvieron comunes, dejando en evidencia que entre el régimen y la prensa había un estado de guerra constante. Para 1944, 3 de los 5 diarios de la capital, Diario Latino, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, se encontraban en la oposición, dedicando editoriales completos a denunciar la represión del gobierno de Martínez. La relación entre el dictador y la prensa ya era irreconciliable. El carácter estoico de Martínez le llevó a marcar una postura clara frente a Estados Unidos. «No voy a ser un lacayo más de ellos», dijo al respecto. Esta determinación tuvo un costo. Su gobierno permaneció sin el reconocimiento oficial de Washington hasta enero de 1934. La razón estaba en el Tratado de Washington de 1923, que obligaba a los países centroamericanos a no reconocer gobiernos que hubieran llegado al poder mediante la fuerza militar. Martínez, firme, desestimó el tratado. Su persistencia llevó a que las demás repúblicas centroamericanas que lo habían firmado también lo ignoraran, y con el tiempo, incluso las principales potencias europeas lo dejaran de un lado. Cuando el tratado expiró en 1933, no fue renovado, y la política de no reconocimiento se volvió insostenible. A comienzos de 1934, todos los países centroamericanos reconocieron formalmente el gobierno de El Salvador. Ese mismo año, Estados Unidos hizo lo mismo. El gesto marcó un cambio entre la política de Washington hacia América Latina y le dio a Martínez algo que valoraba profundamente: margen para mantener su independencia frente al poder del norte. Movido tanto por su deseo de escapar al dominio estadounidense como por su propia filosofía política autoritaria, Martínez mantuvo durante varios años relaciones cordiales con las potencias del eje. Incluso llegó a intercambiar cartas con Adolf Hitler. Su cercanía con estos regímenes se reflejó en decisiones como reconocer al estado títere japonés de Manchukuo y ser uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Francisco Franco en España.
Durante la década de 1930, Martínez adquirió armamento alemán e italiano, envió oficiales salvadoreños a entrenarse a esos países y recibió técnicos alemanes que ocuparon puestos claves en el aparato estatal. Ese mismo nacionalismo lo llevó a aprobar una serie de leyes abiertamente discriminatorias. Prohibió que personas de origen árabe, palestino, turco, chino, libanés, sirio, egipcio, persa, hindú o armenio, incluso si estaban naturalizadas, pudieran abrir nuevos negocios, participar como socios o establecer sucursales de empresas ya existentes. Medidas como esta convencieron a observadores estadounidenses de que, hacia el final de su último mandato, el gobierno de Martínez era hostil a la inversión extranjera. Aún así, a pesar de rechazar créditos externos y enfrentar ingresos reducidos durante la crisis económica, Martínez pagó puntualmente a sus empleados, mantuvo el gasto público casi en los niveles previos a la crisis y emprendió la construcción de caminos y puentes, un sello característico de los gobiernos militares de la época. Muchas de sus políticas demuestran que no actuaba como un simple representante de un sector social específico. Era un político hábil que trabajaba dentro de las limitaciones de la sociedad salvadoreña para acumular apoyos, donde fuera posible, y neutralizar cualquier foco real o potencial de oposición. Era en toda regla el clásico dictador latinoamericano, un hombre que controlaba personalmente cada aspecto de su gobierno. En su segundo mandato, amplió el poder presidencial eliminando la autonomía que hasta entonces había ejercido los gobiernos municipales. Ese dominio absoluto se reforzó con su control sobre el único partido político legal en El Salvador, el Partido Nacional Pro Patria, que en 1943 afirmaba contar con 73.785 miembros. La mayoría eran empleados públicos o personas cuyo trabajo dependía de la buena voluntad del gobierno. Aún así, era evidente que el partido no ejercía un control total sobre todos ellos, pero sí consolidaba el poder de Martínez en la cima del Estado. Al concluir su segundo mandato, el primer gran grupo de seguidores de Martínez se volcó a la oposición al conocerse su intención de buscar un tercer periodo presidencial. La alternancia en la presidencia era uno de los principios de la Constitución de 1886, respetado durante décadas, y su intento de reelegirse amenazaba con borrar los últimos vestigios de las instituciones y tradiciones liberales en el país. La noticia provocó una avalancha de renuncias entre funcionarios públicos. Algunos afirmaban que Martínez se había vuelto más autocrático e impaciente ante la oposición, rodeándose de incondicionales y negándose a escuchar otras voces. Incluso sus colaboradores más fieles desaprobaron su actitud. Entre quienes se apartaron estaba el cafetalero Agustín Alfaro Morán, un respetado líder de la aristocracia agrícola y figura clave en la Compañía Salvadoreña del Café. Había presidido la Asociación Cafetalera y dirigido la Oficina de Control del Café creada por el Acuerdo Interamericano. Su renuncia lo colocó como uno de los principales artífices de la conspiración que empezaba a gestarse contra Martínez. También se sumó Arturo Romero, un médico de poco más de 30 años que había integrado el primer Comité de Acción Democrática Ciudadana. Reformista convencido, la prensa lo llamaría más tarde el hombre símbolo de la revolución de 1944. La represión que siguió al interior del tercer mandato despertó el descontento estudiantil. Las críticas se manifestaron a través de veladas y en la revista satírica El Trompudo. Surgieron comités aparentemente inofensivos que servían como pantalla para las actividades antimartinistas. Uno de ellos, dedicado supuestamente a los deportes, aprovechó la caída de París en 1940 para organizar la primera protesta pública contra el presidente, disfrazada como una manifestación contra la agresión nazi en Europa. Pese a sus tensiones con Washington, el cónsul estadounidense Horacio Garner Ainsworth enviaba al Departamento de Estado una visión positiva del país. La mayoría no reconoce que el país nunca ha sido tan próspero, ni tan estable financieramente, ni administrado en su conjunto con tanta honestidad. El clima ideológico generado por la Segunda Guerra Mundial en El Salvador impulsó demandas de reformas sociales. Entre finales de 1943 y principios de 1944, la prensa gráfica y otros medios publicaban editoriales y cartas criticando los altos alquileres, la insalubridad de viviendas
y reclamando leyes de salario mínimo, seguridad social y mejoras para los trabajadores, así como mayor protección a la industria. En 1944 se celebró el Congreso de Obreros, el primero desde 1920. La agitación sindical crecía y Martínez no solo la permitió, sino que intentó apropiarse del discurso reformista. En sus intervenciones ante la Asamblea de Propatria, atacaba la concentración de riqueza y exaltaba el cooperativismo, la distribución de tierras y proyectos de mejoramiento social. Esta postura no entusiasmó a la izquierda, pero alarmó a la oligarquía. Sectores de élite temían que el gobierno avanzara hacia medidas consideradas comunistas, como la seguridad social, el salario mínimo, impuestos a las rentas excepcionales y una reforma fiscal. Hacia finales de 1943, observadores estadounidenses ya reportaban un aumento considerable de la oposición al presidente. El agregado naval escribía en enero de 1944 que el régimen era mucho menos popular que hace un año y que la oposición estaba más fuerte y mejor organizada. Los grupos disidentes formados a lo largo de los años habían logrado un consenso. Martínez debía irse. La campaña opositora se había preparado con volantes anónimos, manifestaciones y críticas abiertas. El 11 de diciembre se convocó a una marcha en apoyo de las Naciones Unidas. Temiendo que aquello se convirtiera en un acto contra su gobierno, Martínez desplegó fuerzas de seguridad para intimidar, pero unos 400 estudiantes y profesionales marcharon gritando: «El nazismo y el fascismo existen donde no hay un partido. ¡Mueran las dictaduras! ¡Mueran las tiranías! ¡Abajo el continuismo!». Los tres diarios opositores, la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy y Diario Latino, se unieron en un gesto de desprecio, negándose a publicar una sola palabra sobre la reforma constitucional. La censura se intensificó. Hubo prohibiciones sobre temas salariales, bancarios, cooperativas y hasta el cierre del recién creado Club de Prensa se vio afectado. A finales de ese año, una redada masiva llevó a la detención de al menos 40 ciudadanos prominentes, acusados de conspirar para asesinar al presidente. El 29 de febrero, la Asamblea Constituyente ratificó a Martínez como el presidente hasta 1949. El 1 de marzo inició su cuarto mandato, pero la hostilidad era generalizada. La clase profesional, médicos, abogados e intelectuales lideraban la oposición, acompañada por una buena parte de la clase media y comerciantes de origen extranjero, especialmente chinos y palestinos alarmados por sus políticas discriminatorias. Es el Domingo de Ramos del 2 de abril de 1944. Con la ciudad medio vacía por las vacaciones de Semana Santa, unidades militares en San Salvador y Santa Ana se sublevaron, controlando la fuerza aérea, la radio estatal y oficinas del telégrafo. Martínez, que descansaba en el puerto de la Libertad, logró regresar a la capital evitando ser interceptado. El 4 de abril, las fuerzas leales recuperaron el control y recapturaron a los líderes rebeldes. Martínez impuso la ley marcial, el toque de queda y salvoconductos para viajar. Varias personas murieron por violar las restricciones y la prensa opositora suspendió su publicación hasta su renuncia. La represión sembró miedo, pero también reforzó la oposición, incluso entre sectores populares que antes eran indiferentes. El embajador Walter Thurston advirtió a Washington: «Hoy podrá resultar difícil para Martínez mantener su régimen, y hay que informarles de que Herrera exhortará para que deposite la presidencia». Sin embargo, cuando el presidente del Banco Central, Héctor Herrera, le sugirió la idea, Martínez respondió con frialdad: «Gústele o no a la gente, yo me quedo». No había dudas. Los opositores de Martínez intentarían derrocarlo de nuevo. Lo que nadie imaginaba era la forma que tomaría esa nueva insurrección. En abril de 1944, los rumores y especulaciones giraban en torno a la posibilidad de nuevos combates o incluso el asesinato del presidente. Pero el periodista salvadoreño exiliado en Costa Rica, Joaquín Castro Cañizales, había propuesto otra vía meses antes: un paro cívico. En su planteamiento inspirado por las caídas de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala
Gerardo Machado en Cuba y Benito Mussolini en Italia defendía la resistencia pasiva como arma política. Lo dejó claro en un mensaje titulado Hacia la desobediencia civil, mensaje al pueblo salvadoreño. Hay una manera decente para lograr el derrocamiento del gobierno de Martínez, sin que el país sufra menoscabo en su crédito internacional. Esta solución es la que ha dado en llamar resistencia pasiva o desobediencia civil. ¿En qué consiste esto? En todo aquel ciudadano que actualmente es una pieza en el engranaje administrativo y económico del país deje por su propia voluntad de serlo. Así como el ABC de Cuba dio por tierra en 1933 con la dictadura de Machado, y el creador de esta política, Mahatma Gandhi, han logrado grandes conquistas en esta forma para su pueblo. Y cuando este sistema se haya extendido a todas las actividades humanas, entonces se habrá evitado los inútiles derramamientos de sangre. Castro Cañizales proponía que el ejército, la policía y la Guardia Nacional dejaran de obedecer órdenes que obstaculizaran el movimiento popular y que los empleados públicos, universidades, escuelas, correos, telégrafos, comercios, choferes, ferroviarios y otros sectores paralizaran el país. También sugería que los trabajadores ahorraran para vivir 1 o 2 meses sin ingresos y que las familias almacenaran provisiones. Pero José Luis Boza, de Acción Democrática Ciudadana, objetó el plan, advirtiendo que tomaría demasiado tiempo. Su grupo prefería métodos más rápidos: la insurrección militar. 2 hechos avivaron la tensión. El 17 de abril reabrió la universidad tras Semana Santa, y ese mismo día se supo que Arturo Romero había sido capturado en la frontera con Honduras, herido y bajo sentencia de muerte. El miedo a la represión y los fusilamientos tras la insurrección de abril contuvo a muchos, pero también los empujó. Un periodista lo resumió así: la gente pensó que los fusilamientos no eran sino el comienzo de una nueva pesadilla. Temían la venganza de Martínez. El miedo llevó a los estudiantes a la huelga. El miedo obligó a los comerciantes a cerrar sus negocios. El miedo hizo que los bancos suspendieran operaciones. Sin embargo, la huelga tomó forma. Empleados de gobierno comenzaron a sumarse entre el 2 y el 6 de mayo, y el comité organizador ofreció garantías a Martínez y sus allegados a cambio de su renuncia y salida del país. Pero Martínez se negó rotundamente, por lo que el comité le dejó claro que el paro seguiría hasta que ellos se fueran. El 5 de mayo, en una alocución radial, Martínez elogió a quienes seguían trabajando y dijo lo siguiente: el paro es una táctica nazi para desarrollar una guerra de nervios y meter pánico en las diferentes clases sociales. Pero el punto de quiebre llegó el 7 de mayo, cuando un policía mató al joven José Wright, de 17 años, ciudadano estadounidense e hijo de una familia prominente salvadoreña. La indignación superó al miedo. Miles asistieron a su funeral al día siguiente. Algunos dirán después de que su muerte derramó el vaso y sacudió de tal manera el gabinete que decidió actuar. Ese mismo día, el embajador Thurston visitó a Martínez para preguntarle: General, ¿qué medidas piensa tomar el gobierno salvadoreño para llevar ante los tribunales a las personas responsables del crimen? El 8 de mayo, tras el funeral de Wright, el comité estudiantil llamó a concentrarse en la Plaza de Barrios. Mientras tanto, en el Palacio Nacional, 5 empleados de la Corte de Cuentas renunciaron y animaron a sus colegas a hacer lo mismo. La noticia se difundió con megáfonos y pronto el edificio quedó vacío. En paralelo, Martínez se reunía con el jefe del Estado Mayor, quien le garantizaba el respaldo total del ejército y esperaba una orden para dispersar a la multitud. Pero uno de sus ministros lo frenó. «General, no podemos acompañarle en ninguna medida violenta», a lo que Martínez respondió: «No soy tampoco partidario de ningún tipo de medida violenta. No soy un cobarde, pero contra el pueblo no voy a tomar ninguna medida violenta. Si el pueblo quiere que me retire, estoy dispuesto a hacerlo sin dificultades». El gobierno de Martínez no estaba en condiciones de contener una nueva insurrección. Su respuesta fue débil,
reflejo de las divisiones internas y del desgaste moral que había dejado la revuelta de abril de 1944. Aquella experiencia había dejado claro que el ejército no era del todo confiable. A las 10 de la mañana, 5 miembros del Comité de Reconstrucción Nacional se reunieron con los ministros de Martínez para negociar los términos de su renuncia. 2 puntos prolongaron la discusión: la propuesta del presidente de mantenerse en el cargo hasta fin de mes y la selección de su sucesor. En el primer tema, el comité se negó a ceder, advirtiendo que la huelga continuaría hasta que Martínez dejara el poder. Mientras tanto, la tensión en las calles crecía. En horas tempranas de la tarde, la aparición de camiones llenos de soldados provocó alarma, pero el temor se disipó cuando los militares aclararon: no venimos en son de guerreros, sino que somos portadores de un mensaje de paz y nuestra presencia solo es para proteger a los mismos manifestantes. Al caer la tarde, las autoridades anunciaron un toque de queda a partir de las 11 de la noche. Martínez, acorralado, sabía que esta vez no había nada que pudiera hacer, y así, a las 7 de la noche, anunció personalmente su renuncia en una breve alocución radial. En los primeros días de abril yo derroté con las armas a los sediosos, pero últimamente provocaron una huelga. Entonces, ya no quise luchar. ¿Contra quién iba a disparar? Podría hacerlo contra niños y contra jóvenes que no se daban cuenta cabal de sus actos. También mujeres fueron enroladas en el movimiento y de esa manera ya no había objetivo contra el cual disparar. La transferencia del poder se realizó sin incidentes en la mañana del 9 de mayo. Al día siguiente, 10 de mayo, alrededor de las 10 de la mañana, Martínez cruzó la frontera hacia Guatemala, donde lo esperaba el director general de Caminos, el general e ingeniero Miguel Fuentes, posiblemente para acompañarlo. El diario Latino anunció su salida del país, y un grupo de estudiantes, al enterarse, proclamó el triunfo con una pancarta que decía: «¡Se fue!». Martínez quizá habría podido concluir su tercer mandato a finales de 1945, pero su insistencia en aferrarse al poder por un cuarto período, en una abierta violación a una norma política de larga trayectoria en El Salvador, terminó por movilizar a sus enemigos. La insurrección del 2 de abril de 1944 fue el resultado predecible de una creciente oposición dentro de las Fuerzas Armadas y de las élites civiles. Martínez logró sobrevivirla gracias a la suerte, pero su reacción vengativa precipitó un levantamiento mucho mayor, el que finalmente lo derrocó. Martínez pasó poco tiempo en la capital guatemalteca. El ambiente allí era denso, cargado de rumores y de un presentimiento de ruptura, y no tardó en confirmarse. El 30 de junio de 1944, apenas unos días después de su llegada a Estados Unidos, se enteró de que su viejo conocido y ex colega Jorge Ubico había sido derrocado. En Norteamérica la vida transcurría lenta. Entre Miami y Nueva Orleans, acompañado de su familia, llevaba una existencia discreta. No salió del poder con riquezas, lo que sí se llevó fue un equipaje cargado de derrotas. Ahí vio morir a su esposa Concepción, y con ella se desmoronaron muchas de sus ilusiones. El dinero comenzaba a escasear. Se cuenta que vendió 2 haciendas en El Salvador, ubicadas en Ticuilcoyo y Los Horcones en el Departamento de la Libertad, a un prominente empresario por unos 100,000 colones de la época. El exilio fue largo y cada vez más solitario. Cansado de no hacer nada, se trasladó a Honduras, donde arrendó una finca llamada Jamastrán. Pero como extranjero y sin una gran fortuna detrás, obtener créditos bancarios era casi imposible. Las cosechas, el pago de jornales, los gastos de la hacienda, todo exigía dinero en efectivo que rara vez tenía. Vivía aislado, casi sin visitas y nunca con huéspedes. Sus hijos, ya casados, no residían con él. En la casa solo estaban Martínez, su cocinera y su chofer. El 15 de mayo de 1966, con 88 años, Martínez almorzaba solo en Jamastrán. Los problemas económicos apremiaban. No había pagado el salario de su chofer Cipriano Morales, quien llevaba días bebiendo sin parar. El general se negaba a entregarle el dinero precisamente para evitar que continuara en ese estado. Fue entonces
cuando ocurrió. Fue entonces cuando ocurrió. En un instante de furia y embriaguez, Cipriano lo atacó. Le dio 17 puñaladas. La furia del alcohol y los años de frustración fueron descargados sobre un anciano que apenas pudo reaccionar. Tras el crimen, Cipriano huyó, llevándose consigo a la cocinera, su pareja, de regreso a El Salvador. Los restos de Maximiliano Hernández Martínez fueron trasladados en avión a San Salvador. Hoy descansan en el Cementerio General, bajo una lápida sencilla. Para un hombre que gobernó con mano de hierro y cuya vida terminó en el silencio y la soledad del exilio. Bajo esa lápida sencilla descansa no solo un hombre, sino el peso de 13 años en los que El Salvador vivió modernización y represión a partes iguales. Maximiliano Hernández Martínez pasó de cadete rebelde a dictador absoluto. Dejó carreteras y cooperativas, pero también censura, leyes discriminatorias y la sangrienta matanza de 1932. Su final, marcado por el exilio, la sociedad, la soledad, una muerte violenta, cerró la historia de uno de los líderes más polémicos, temidos y contradictorios que ha tenido El Salvador. Este episodio está construido a partir de documentos, archivos y testimonios. No podemos asegurar que cada diálogo haya ocurrido tal cual lo escuchan aquí, pero sí que cada escena está basada en evidencias históricas. Algunas partes han sido adaptadas para dar sentido, coherencia y ritmo a la narración. Para este episodio se consultaron los libros Insurrección no violenta en El Salvador, La caída de Maximiliano Hernández Martínez de Patricia Parkman, Biografía del general Maximiliano Hernández Martínez de 1978 a 1966 de Luis Lobo Castelar, Las cartas del general, El general sí tiene quien le escriba de Neftalí Peña Cordón y La ponencia Desmitificando el general Maximiliano Hernández Martínez de Hugo Lindo, así también como el archivo hemerográfico del New York Times. Su conductor, Óscar Portillo, se encargó de la investigación y producción de este episodio.